Bueno, estamos de vuelta en este ciclo que se llama Edición Nacional o algo así. Esta vez estamos con los chicos de Deriva Editorial, Atos Pastore y Pablo Ontivero. Estamos acá, como siempre, con Matías Mir haciendo preguntas que le interesan a muy pocas personas, pero que son muy importantes. Nada, chicos, siempre la primera pregunta es la pregunta obligada. ¿Cómo hacen para bancarse a Berliak? No, esa no es la pregunta, sino la pregunta es cómo fue que ustedes empezaron, digamos, como lectores, cómo se transformaron en otra cosa y de ahí a cómo se transformaron en editores, ¿no? Digamos, ese viaje personal que te lleva desde un lugar por ahí de disfrute más pasivo a un lugar activo de producción, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo va, chicos? Gracias por sumarnos a esta entrevista, están buenísimas. Y por más que, como digan, que nadie los mira, es mentira, porque vi que hay un montón de gente interesada, así que buenísimo. Muchas gracias. No sé, Pablito, si querés empezar vos o empiezo yo. Y ya arrancaste vos, así que empezamos. Después sigo yo. Dale, dale, dale. Sigo, sí. Eh, yo como empezar a leer historietas, medio el camino, va, no sé, para mí es como el camino común, no sé si lo será, pero no sé, de tener alguna tira, leer alguna tira de Mafalda o de alguna manera que me llegara algún libro recopilación de ediciones de Clarín de Batman y esas cosas, como que con esas pequeñas cositas así muy de, yo qué sé, como más de lo masivo de acá de Argentina de hace unos 20 años o 15 o 10, como que bueno, arranqué desde ahí y leyendo y me fue interesando, pero creo que hasta que no llegó a mi pueblo algunas primeras ediciones de Batman, como en recopilaciones así más tapadura y eso que se puso como más de moda, como que ahí recién le enganché como la onda bueno, a esto de leer historietas y de ahí como que bueno, se volvió como un hobby de eso, de conseguir todas las historietas, era como en mi pueblo solo había un lugar donde podía conseguirlas, que era en un kiosquito que de vez en cuando traía. Entonces por ahí me llegaba, no sé, un número 7 y después el 16 y así, y medio que no entendía nada, pero La historia del interior se llama eso. sí, sí. Pero bueno, como que entre eso y por ahí de vez en cuando algunas cosas que llegaban a la librería ahí del pueblo, como que bueno, iba, por lo menos tenía algo para leer como para ver dibujos. No sé, esto habrá sido no sé, 10 años, ponele, antes de la secundaria, como últimos años de la primaria, digamos. Y después cuando empecé como más así, 13 14 15 ya empecé como a poder viajar a Córdoba capital y ya ir a una comiquería que fue como, me volvió loco y bueno, y de ahí entrar lo mismo, como seguir con DC, Marvel, como la típica de superhéroes. Y nada, como eso, muy de lector, hasta que un día, por alguna razón, en la biblioteca de mi pueblo, donaron un tomo en francés de Moebius, de una recopilación de historias cortas de Moebius, y, y como que ese día fue el día que me di cuenta que las historietas estaban hechas por autores y que podían ser como todo un mundo diferente y súper, eran como, no sé, muy, se podía hacer de todo con el género, ¿no? Y como que creo que ahí, como a los 15 más o menos, dije, bueno, quiero hacer historietas. Ahora quiero ponerme a dibujar y a escribir mis propias historias. Y fue con eso, fue con encontrar ese tomo de Moebius que fue como, me marcó bastante. Y nada, desde ahí ponerme a dibujar y a escribir y a hacer cosas hasta el 2016 que dije, bueno, le pregunté mil veces a editoriales si podía editar algo, no tenía idea cómo era toda la movida, no estaba yendo para el lado de eso, con preguntar y con intentar, digamos, publicar en otra editorial. Entonces dije, bueno, ya fue, me autopublico haciendo un fanzine, vemos qué onda eso, cómo se empieza y nada, de ahí surgió un poco Deriva, como que en ese primer fanzine en 2016.
Pablo. Bueno, y yo, algunos años más atrás que Atos, fue, el- creo que lo primero que leí fue Las Tortugas Ninja, las de Archie Comics que salían en los kioscos, que salían 2000 australes. Y ¿cómo se llama? Y eso fue lo primero que leí así como muy, muy viciado. Creo que a la par igual siempre fue mucho, no sé, veía Robotech, veía ese tipo de cosas en la tele y creo que con lo que más lo conecto, lo de querer, antes de pensar en historietas, contar historias, es que yo, tipo, no sé, veía todo eso y después me pasaba toda la tarde jugando, imaginando, inventando historias en el patio. Y en algún momento las empecé a dibujar. Y y después después seguí con Marvel y DC de los kioscos, así un poco como Atos, como muy, muy aleatoriamente. O sea, yo veía una revista de X Factor, de X-Force, de Uncanny X-Men, algún evento raro de DC, y yo manoteaba, y era una lectura absolutamente fragmentaria. Y, y después tuve un periodo tipo a los 12, 13 años como muy, muy otaku cuando descubrí el manga ahí, pero también ahí empecé a comprar la revista Láser y enganché que había un taller de historieta en ese momento con Pierre Brito y Feliciano García, que Pierre hacía Convergencia en ese momento y Feliciano hacía 4 segundos, y me enganché y fue un flash, ¿eh? Empecé a viajar a Capital, a ir a Camelot, así, es como que fue como empecé a ver los originales que llevaban ahí. Creo que fue más importante lo que veía que lo que dibujé en ese momento, digamos. Sino ¿Era es el como que sótano? sí. La escuela? No, todavía no era el sótano, todavía era un taller que daban ellos, pero sí que compartían un edificio ahí cerca de Plaza de Mayo con Sosa de Anita y con el guionista de 4 segundos, con Valdearena, o sea, eso también era un flash, o sea, a mí me daba la sensación esa de que era un laboratorio, ¿viste? Y además también que en ese momento, no sé hoy o hace unos años cómo sería en el secundario, pero tipo en mi secundario éramos tipo dos que leíamos cómics y ahí de repente era gente de un montón de lugares que todos estaban conectados con eso. Entonces ese cruce, digamos, me flasheó mucho. Y después, supongo que en un momento no me imaginaba sentado dibujando todo el día porque era cool inquieto y me puse a estudiar cine porque la idea era por contar historias. Y después cuando estaba en los rodajes, cuando estuve en rodajes, tipo, dije, no me imaginaba estar todos los días en rodaje, así que volví al tablero. Y, y después fue medio un largo derrotero, sobre todo primero de tratar de ver entre clases de dibujo y meterme a estudiar cosas para hacer storyboards, tipo de cosas. Primero, cómo tratar de ganar un poco la vida del dibujo antes de hacer las historietas, que siempre iba bocetando algunas cosas, pero es como que quedó un poco como relegado. Y cuando eso más o menos, en un momento entré a laburar en un estudio haciendo storyboards con Germán Ramuspe, con Andrés Ponce, ellos hacían cómics para afuera y yo hacía algunos fondos, entintaba, y ahí es como, digamos, cuando empecé a hacer, digamos, historieta, y a la par me mandé un concurso con una historieta corta que era, es una que hice fanzine después porque no, obviamente no salió en ese concurso. 19.999. Exacto, sí. Y para Revista Próxima, que era una revista es una revista de ciencia ficción y que también empezó a sacar cómics en un momento. Y nada, no quedé, pero como me quedé cebado, lo quise imprimir yo y ahí empecé a ir a las ferias y me cebé y bueno, y ahí me crucé con Atos y empezamos a feriar juntos, pegamos buena onda y bueno, él me invitó, ¿qué fue? Cuando fuimos al EPA, que paramos en lo de Cundo, Sí, después de un par de festivales que fuimos sí. en 2017 por ahí, feriamos en el EPA y ahí empezamos a charlar y me dijo de por ahí sumarme y bueno, y a eso 2018 fue el primer año que fui parte de la editorial. Lo loco es que siempre había tenido como que yo leía autores o siempre tenía un cuadernito donde anotaba una revista que quería hacer y los autores que me gustaban en ese momento, tipo, los anotaba como si fuese una grilla pensando en que editaría. O sea, la idea, digamos, de editar es- Estaba. Se nos fue el Pues, Pablito. siempre estuvo Quedó se ahí. imaginario. nos fue el padrito. Ahí volvió Pablito, bien. ¿Ya volvieron? ¿Volví? Ok. No, siempre estuvo esa idea Mm. como en el imaginario, pero muy abstracta, digamos.
Y Claro. una vez que arrancaron con la idea de asociarse y empezar a pensar un proyecto editorial, desde que arrancaron con la idea hasta lo que maneja hoy en día Deriva, cómo fue evolucionando eso? No sé, Ato, si quieres Em, arrancar. Dale. Y evolucionó como, en cuanto se suma el Pablo, evolucionó, digamos. O sea, desde que se sumó el Pablo, como que pudimos hacer más cosas. Porque antes yo estaba yo solo en 2016-2017, y si bien edité justo a Lud, que está ahí atrás en la biblioteca de Julián, y bueno, y un fanzine mío, un par de fanzines míos, digamos que era más que nada como editarlos y ir viendo algunas ferias, pero sin saber mucho y sin pensar mucho en distribución todavía, y sin pensar mucho tampoco como, no sé, como en cuánto se podría llegar a agrandar el proyecto y eso, ¿no? Como en cuestiones también de eso, de distribución, de ir a ferias, bla, 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 bla. Entonces, como que yo edité mi primer fanzine en 2016 solo por eso, por querer editarlo, por querer saber cómo era todo eso, pero no ferié hasta 2017, que se hizo acá en Córdoba, un Docta, que me invitaron. O sea que yo pude, bueno, que justo había conocido en una feria anterior a Hernán González y a Nico Brondo y bla bla. Y bueno, como que de ahí quedó el contacto para ir al Docta. Entonces recién empecé en 2017 como a feriar, y era como eso, muy, muy de empezar. Fui la primera vez a la Crack ese mismo 2017, bla bla. Ahí nos conocimos con Pablo. Claro. eh, y como que la idea fue como, fuimos a Mar del Plata, veíamos como que mucha gente se estaba interesando en las publicaciones y eso, pero al mismo tiempo como que necesitaba por ahí eso, una mano de alguien que pueda traer al proyecto como eso, ¿no? Otra mano, otro par de manos para trabajar y eso. Y con el Pablo pegamos súper buena onda, y él trajo varios proyectos a la mesa también, como por ejemplo el contacto con Berliak, editar Postmundo, que también fue un fanzine que editamos ese año, que fue lo primero que editamos juntos. O sea, fue todo de él. Él era amigo de Ferner von Rosa, y además había hecho una edición de fanzine él propia del fancinito, y como que cuando se sumó trajimos como la versión deluxe. Entonces eso, como que cuando se sumó el Pablo pudimos empezar a ir a más ferias, empezamos a tener muchos contactos de Buenos Aires que yo no tenía, pero que él sí, eso nos ayudó mucho también. Y empezamos como a hacer más distribución y a pensar la editorial como, bueno, más con agenda, ¿no? Como más, bueno, ahora tenemos que editar, queremos editar tantos por año, cada tantos meses, bla, 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 bla. Como que antes, cuando estaba yo solo, era más como, bueno, ir viendo, ¿no? Ir piloteándola. Pero yo creo que como una gran diferencia por ahí fue eso. Cuando vino Pablo ya, bueno, se puso todo más serio en un buen sentido, como Es que yo creo que nos más pasó a los organizado dos también. también. El hecho de tener a alguien del otro lado hace que, digamos, acuerdes como una agenda, porque hace más cómodo trabajar Ujú, en equipo. Y por otro lado, a la vez, creo que, o sea, fuimos como muy progresivamente. O sea, creo que una de las primeras cosas que hablamos es que como que la idea era hacerlo sostenible. No queríamos, tipo, llevarnos el mundo, intentar llevarnos el mundo por delante, tipo, el primer año, quemarnos, fundirnos. O sea, no fundirnos porque tampoco teníamos, ni siquiera, no es que teníamos el capital como para poder fundirnos, digamos, pero también no fundirnos desde el capital humano, digamos, ¿no? No querer ir de entrada a todas las ferias, a estar en todas las comiquerías. O sea, como que uno de las cosas que nos propusimos es hacerlo sostenible y ir agregando como de a poco. A veces siempre en algún momento medio se te descontrola, en el sentido de que de repente siempre estás haciendo un poco más de lo que pensabas, pero habiéndolo planteado así, siempre fue dentro de márgenes que podíamos manejar y ir aprendiendo a la vez sin ir tan acelerados, digamos. Eso ¿cómo se llaman? ujú. Tipo, nos sirvió a que
no podíamos planear, por ejemplo, las cosas que estábamos haciendo ahora, por ejemplo. Fuimos como paso a Claro. paso. Sí, yo lo veo como, por ejemplo, yo estaba viendo la entrevista que le hicieron a los chiques de Barro y a mí a veces me da, no sé cuál sería la palabra exacta, pero me da mucho placer, por así decirlo, ver que una editorial arranca y ya está como re bien planeada, como los chicos de Barro, que bueno, empezaron ya con una colección, con un nombre y como es dos fanzines a la vez y lo fueron manteniendo, ¿no? Como esas cosas que por ahí son, yo qué sé, no son casos tan comunes, o si lo son, son casos de gente que por ahí ya viene con una idea muy clara, que ya viene sabiendo por dónde viene la mano, y por ahí, por ahí es su primera experiencia o por ahí su décima experiencia como editorial, ¿no? Es como que Claro. tiene esa cualidad. En cambio, yo creo que Deriva fue como, empezó como muy de a poco, muy de a poco, y la idea fue como, bueno, ahora ya somos dos, podemos hacer muchas más cosas, pero eso, mantengamos como ese subidón, por así decirlo, ¿no? De cada vez hacer más cosas. Y nada, y con esa mentalidad nos vino funcionando. Sí, y en ese caso sumó mucho también Berlea con esto del podcast y todo eso también a nosotros nos hizo como conocer mucha gente del medio a través del podcast y cuando él Ujú. trajo la idea y conocer estéticas y un montón de cosas que eso más lo de las ferias y todo eso también terminaron de conformar en nuestra cabeza lo que estéticamente es Deriva, digamos. Que eso se fue Ujú. formando, no fue de la noche a la mañana tampoco. Sí, sí. Sí, yo creo que... Antes, dale, Perdón. No, no, perdón. no No, no, importa. todo tuyo, Atos. No, vos sabés que nosotros Ok, tenemos una no, pregunta iba a siempre decir, sobre los Dale, métele vos. perdón. No, como último decir que sí, que eso, que todo el tema de videos y de YouTube y de como todo el podcast y todo eso también fue como eso, como mientras más gente esté ayudando o más, sí, más involucrados, digamos, como que eso también va ayudando a que la progresión sea más rápida, digamos, sin duda. Nosotros tenemos siempre unas preguntas acerca de los catálogos, que obviamente se las vamos a hacer, pero lo primero que me surge como pregunta puntual hacia ustedes y que lo hemos discutido con Matías en alguna oportunidad es, ustedes se mueven en lo que por lo general son dos aguas distintas en cuanto a las editoriales y demás, o al menos entre el pensamiento de lectores editoriales, que es que publican fanzines y publican libros. Em, Nosotros tenemos una postura particular en Cinerama, pero nos gustaría saber cuál es la postura de ustedes con respecto a cómo se llevan editando las dos clases de, digamos, de ediciones y si ven alguna diferencia entre una edición y la otra, ¿no? Sí, sí. ¿Querés empezar vos, Pablito? Dale. Sí, nosotros, o sea, creo que lo, en cuanto al formato, obviamente lo vemos distinto en el sentido de que tenemos en los fanzines, ya sea que sean muy artesanales o si sean de tiradas más chicas, que nos permite jugar de otra manera con formatos o con cosas que por ahí, no sé, uno sabe que por ahí eh, ciertos géneros que se puedan transitar, uno puede hacer una tirada muy grande que ya tiene como un nicho al que puede llegar, ¿no? Y con otras estéticas, uno por ahí no se puede tirar a hacer una tirada de 500 ejemplares de un libro de 100 páginas, porque no tiene un nicho claro, nada más, esa es la Claro. única diferencia, digamos. Y por ahí entonces uno se puede jugar más con las estéticas, con lo que se dice sin, digamos, sin llevar, digamos, por ejemplo, sin invitar a ese autor a ser un libro de 100 páginas, pero que adapte lo que quiere hacer a los requerimientos, digamos, de hacer algo de esa tirada, de esos formatos, de buscar un nicho particular, etcétera. Entonces, como que nos parece que es un espacio, digamos, que deja desde la edición y al autor con el que trabajamos como cierta libertad. Creo que esas son las diferencias principales para nosotros. Sí, sí. Nosotros lo vemos como dos cosas súper, obviamente
unidas y con sus relaciones porque todas son parte de la editorial, pero sí tienen como un approach muy diferente. Como que los libros son algo un poco más proyectado, si se quiere. La editorial, o sea, nosotros metemos mucha púa, por así decirlo, en un buen sentido, y por más que seamos autores o no, digamos, de esos libros, mientras que, y nos gusta eso, como por ahí un libro lo tenemos 2 años cocinando, ¿no? Como mucho tiempo ahí como viéndolo y le damos vueltas y que corregí esta página y que yo qué sé y bla, bla. Mientras que por ahí los fanzines son un espacio que nos gusta brindar a los autores, como decía Pablo, como de esa libertad y de ese lugar donde no hay como un peso, eh, no hay un peso como, no sé, tan, no sé cuál sería la palabra exacta, pero no hay un peso ni de que el fanzine le tenga que ir re bien, ni que le tenga y no es ni que si le va mal a ese autor no lo vamos a editar más, ni nada de eso, ¿no? Como que no pasa por ahí. Presión. Exacto, sí, o sea, es sin presiones, Que es como más decís vos, lúdico. Mati, y más lúdico, sí, o sea, nos gusta justamente, o sea, yo creo que hay autores que por ahí a los cuales nunca le vamos a editar un libro, no porque no queramos que tener un libro de esos autores, sino porque esos autores, para mí por lo menos, y creo que el Pablo va a estar de acuerdo, son autores que cuando leas el formato de fanzine, o al menos esa libertad con la cual ahora nosotros podemos dar en los fanzines, el autor o la autora hace una obra tremenda. O sea, logra tomar esa libertad y como llevarla a eso, como a un momento lúdico, de una buena experiencia de trabajo de él o de ella y poder llegar como eso, a un buen fanzine, ¿no? Yo creo que estaría buenísimo en un futuro de deriva en donde podamos con esa libertad también hacer los libros, sin duda. Eh, y yo creo que a esa pregunta que decías vos, Julián, le sumaría una tercera capa, si se quiere, que por lo menos nosotros lo vemos así, que como una tercera versión para editar con la editorial, que es la revista digital y todo lo que tiene que ver con ediciones plenamente digitales. Yo creo que ahí incluso más, o sea, ahí incluso hay como más libertad todavía y más riesgo y más así como experimentación y nos gusta, o sea, nos encanta. La revista digital que hacemos con Debías del año pasado, un poco es eso también, que nosotros empezamos a conocer nosotros y trabajar nosotros con gente nueva, con gente que tiene por ahí no tanta experiencia o no tanta carrera, digamos, haciendo historieta. eh, o general gente que nos encanta lo que hace, eh, y como eso, darle como mucha libertad y que puedan explorar el medio como ellos quieran, digamos. Eh, eso. Mati, ¿querés hacer una Eh, pregunta? sí, sí, sí. Te nos adelantaste con lo de la revista digital porque lo teníamos en el Ya va a llegar, machete. ya va a llegar. Ah, Pero ya va perdón. a llegar, no te adelantes. Pero antes yo quería preguntarles algo muy importante. Ustedes están hablando mucho de la labor que hacen con los libros y cómo los cocinan. Particularmente, ¿cuáles son las tareas de edición que ustedes realizan? ¿No? No sé si es algo medio intercambiable o tienen como roles definidos en lo que es la editorial. ¿Cómo se manejan ustedes en el día a día, digamos, de la editorial? Ujú. Pablito, ¿querés decir vos? Sí, sí, estoy haciendo un recuento mental. Eh, yo creo que tenemos como, por ejemplo, algo que es muy claro, o sea, el que maneja, por ejemplo, más la parte de diseño es Atos, por ejemplo, ¿no? Y, y a mí me pasa por ahí, yo me manejo más con la distribución, por ahí, con la comunicación con, con la promoción y la prensa, ¿no? Esas son como dos cosas como, pero que se fueron como dando, ¿no? Eh, Ujú. y,
Y después generalmente los proyectos los revisamos y trabajamos con los autores los dos. Eh, por ahí también trabajando un poco desde los fuertes de cada uno, ¿no? No sé porque a veces nunca, digamos, hicimos Sí, como che, vos ocupate de esto, yo me ocupo de esto, es como que medio que se fue dando y después, tipo, así lo manejamos. sí, yo venía, o sea, yo ya venía como embalado desde los años ese año y medio que la editorial estuvo sin Pablo, sin su hermano perdido. eh, y, y como bueno, yo venía con el diseño, yo venía diseñando toda la parte gráfica, hablando con las imprentas, eh, y bueno, todo eso. Y eso es como lo que sigo haciendo. O sea, yo me sigo ocupando de todo lo que es redes, todo lo que es videos de YouTube, todo lo que es editar, armar las maquetas, diseñar, todo lo que haya que diseñar de la editorial, letrear, maquetear, etcétera. Mientras que el Pablo, eso sí, totalmente. O sea, él se encarga lo da muy bien de todo el tema de distribución, muchas cosas administrativas y sobre todo muchas cosas que hay que ir haciendo y que muchas veces yo pospongo, por ejemplo, como también ese tipo de cosas. eh, y, y después sí, los proyectos los vemos entre los dos. Sí, sí. Yo creo que el Pablo es muy de leer, de leer los proyectos, o sea, de como de meterse bien en el tema de, bueno, leer los guiones 10 veces y como sacarle el jugo y ver cuáles son los puntos que estarían fallando, mientras que por ahí yo soy más como de algunas cuestiones en cuanto a, por ejemplo, no sé, ponemos como ejemplo un libro como Barnabas Jones, en el cual hay dos autores y ninguno de los dos somos parte de la parte creativa. eh, Como que mientras Pablo sería como muy de leer el guión y de ver los tiempos y los ritmos de las viñetas y yo qué sé, y como toda esa parte y los diálogos, yo por ahí estaría como más atento no sé, de ver cómo va Kundo con el tema de la tapa y de como decirle, mira, esta tapa por ahí no sé qué o no sé cuánto y eso. No sé, pero sí, yo creo que va cambiando también, Sí, sí. pero Y, más o y menos. después todo lo que es un ida y vuelta constante en lo que es, digamos, el, el planeamiento, qué títulos queremos, como que constantemente estamos hablando, che, como que esto lo vamos a hacer este año, esto el año que viene, y ya, y empezamos como que, pero eso muy informalmente, como que vamos conversando y se va dando como, por ejemplo, lo que va a ser, no sé, la línea el año que viene. eh, y eso sí es como muy un ida y vuelta constante, o sea, ahí es como 50-50. Ujú. Sí, yo creo que tenemos suerte que también mucha gente, sobre todo gente que está como bastante metida en el medio, que son autores, ya saben que por ahí los dos somos parte de la editorial, y eso, como que muchas veces como que ya nos hablan desde los dos fuertes, ¿no? El guionista me habla a mí, el dibujante le habla al Pablo o al revés, entonces como Claro, que es eh, verdad. no suele, o sea, no es, o sea, creo que cada vez es menos común como que uno de los dos traiga a un autor o una autora que yo no conozca o que el Pablo no conozca. Normalmente es como si el Pablo me pasa por Instagram, che, chequea este artista, está muy bueno para la revista online. Por ahí yo hace un mes había pensado lo mismo y viceversa. Claro. Eh, Sí, eso nos pasa un montón también. Como que a veces sí, venimos carburando algo y hablamos, es como yo estaba pensando lo mismo. O sea, en ese sentido, por suerte, ¿cómo se llama? Nunca salimos como para lados completamente distintos. mm, sí, sí. Em, Ustedes tienen un catálogo bastante singular, ¿no? La pregunta puntualmente con respecto a las publicaciones es, primero, ¿qué es lo que ustedes creen que el catálogo de Deriva propone al lector? Si ustedes imaginan un lector puntual de Deriva o a qué público apuntan con el catálogo. Eh, sí, sí, yo creo que tenemos casi siempre, sí, o sea, tenemos en mente siempre que tiene que haber en la publicación que se proponga o que se haga como
algo que nosotros pensemos que sea novedoso. Novedoso es una palabra horrible y no, incluso inocente, ¿no? Porque ¿qué es nuevo? Es como una pregunta que depende mucho del ángulo donde se mire, pero sí nos gusta como que si alguien nos propone hacer una historieta de superhéroes, que sea la historieta de superhéroes más rara que se haya editado en Argentina por ahí, como es Barnabas Jones. Claro. ¿No? Si alguien propone hacer una historia, no sé, como Gumbara, que es una historieta de aventura bastante clásica en su ritmo, ¿no? Y en sus temáticas del bien y el mal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a hacer que el personaje sea una mujer, que sea medio andrógeno, que visualmente sea como llamativo, como con toda la estética de Luca Basalo, etcétera, etcétera. Entonces como que siempre y esto siempre se lo decimos a la gente que nos pregunta sobre las propuestas, siempre nos gusta como jugar con eso de podemos editar algo que sea un género o un estilo más clásico, pero siempre tiene que tener como una pizca de experimentación o de, sí, una vuelta de rosca, si se quiere. Eso por un Sí, lado. Y lo yo otro, creo también perdón, que es importante, ¿no? Perdón, pero no me quería olvidar porque venía enlazado esto que no, no, sí, dijiste. sí. Creo que nos importa mucho más la voz que el oficio. O sea, en esa, si lo tenemos que poner en una balanza, ¿no? O sea, por ahí, eh, con otro tipo de línea editorial, un dibujo, por ejemplo, súper académico, con figuras súper cerraditas, digamos, desde lo académico, y un guión como bien clásico, como que funciona perfecto, y por ahí eso no funcionaría con Deriva, eh, porque no es lo que estamos buscando por ahí. O sea, no, me parece que va también por ese lado, como en ese balance. Sí, y Eso. yo creo que otra cualidad de Deriva también es que no es para nada única de Deriva, sino que yo creo que hay muchas editoriales independientes en Argentina que van por ese lado, que es también que como cierta frescura que normalmente está en los historietistas más jóvenes. Eh, yo creo que eso sería como otro tinte. Pero que no es únicamente, no es que seamos una editorial que solo edite cosas de gente joven. O sea, no, malísimo, digamos, no tiene sentido esa descripción. Como si toda la gente joven hiciera el mismo tipo de historieta, no tiene nada que ver. Pero sí nos vimos como, normalmente encontramos que la gente que nos gusta editar, con la cual nos gusta trabajar y que piensa por ahí de la misma manera que nosotros, es justamente, y que quiere justamente como tener esa libertad en el trabajo, experimentar, bla, bla, es como gente que por ahí bebió las mismas cosas que vimos nosotros en cuanto a historieta y viene de los mismos, las mismas influencias y normalmente, bueno, es gente como son pares, ¿no? O sea, creo que Deriva no es una editorial que va a hacer en algún momento una recopilación de una historieta editada en los 70, no sé. Es como, ¿no? Yo creo que siempre eso nos interesa como esas cosas más de la hora, por así decirlo. Y No en sé este si panorama respondimos. de... No, sí, Sí, Felipe, sí. Mati, Creo que todo sí. tuyo. No, ¿y cómo se manejan ustedes, particularmente con el hecho de estar trabajando desde Córdoba, ¿no? Sé que ustedes viajan mucho, sé que van a muchas ferias, pero tal vez se manejan con lo que es autores locales, tal vez por la propia escena de Córdoba los influencia más a la editorial. ¿Cómo se manejan con eso? Bueno, es un poco y un Eh, poco, porque en realidad, o sea, yo estoy en... Atos está en Córdoba capital y yo estoy en Escobar, Buenos Aires. Entonces, es como que es un poco y un poco, realmente. Sí, porque los dos, o sea, yo he ido a feriar mucho en Córdoba y conocemos mucho como la escena, digamos, de Córdoba. Tiene una influencia importante en el sentido de que porque nosotros tomamos contacto con todos esos autores y nos gustan sus estéticas
Y bueno, porque Atos además tiene como, también viene un poco enlazado a lo anterior, vos igual completá los datos que refiere a vos este dato, pero digo, Atos estudia allá y tiene contacto con mucha gente que no necesariamente es específicamente de la historieta, pero hace cosas como muy cercanas y que eso también tiene que ver con el público de Deriva, digamos, ¿no? Como no es específico, digamos, de la historieta nada más. Me parece que tiene que ver con eso Sí, también. sí, sí. Sí, o sea, yo creo que si nos ponemos a rastrear los caminos que trazan las relaciones editoriales con los autores y eso, siempre todos los caminos vendrían hacia Córdoba, por así decirlo. Eh, pero eso es como muy un detallito, un fragmento de todo. O sea, yo creo que no es como algo que determine tanto a la editorial. Pero sí es verdad que en los comienzos, como tanto editando cosas mías, de Cristian Blasco, después, no sé, Damián está acá en Córdoba, Rodrigo Canesa, el autor de Mano Oculta, está acá en Córdoba, Nicolás Brondo, o sea, hay muchos autores con los cuales tenemos contacto constante que sí son de acá de Córdoba. Y nada, a mí me parece que también está bueno eso porque, yo qué sé, también estando el Pablo allá, creo que se genera como un cable de instantáneo entre Deriva en Córdoba y Deriva en Buenos Aires, y es como que se va retroalimentando, como que de repente muchos autores de acá de Córdoba, que por ahí son amigos míos de la Facu, editan en la revista digital y terminan editando para, no sé, un proyecto de no sé qué editorial de Buenos Aires. Y como que esas son las cosas que me parece que también sumó Pablo cuando se vino a la editorial, ¿no? Como de repente tenemos casi tanta presencia o más, incluso en Buenos Aires como acá en Córdoba, y entonces eso enriquece mucho como la editorial, y enriquece también mucho la escena de acá de Córdoba, porque mucha gente que no conoce mucho de lo de acá, que está en Buenos Aires o en Rosario o en el país, como que bueno, también se volvió eso, como bueno, como una manera de que la gente conozca a esos autores. Eh, Y cómo, digamos, obviamente las áreas de las telecomunicaciones permite que nosotros tengamos esta entrevista en cuatro sitios distintos, ¿no? Pero independientemente del progreso de la tecnología, ¿cómo es trabajar a la distancia? Porque siempre reviste desafíos. Eh, ¿cómo, cómo se llevan con eso? ¿Cómo les resulta, no les resulta? ¿Qué es lo más difícil que encuentran a la hora de trabajar? eh, Digo algo y después Pablo, si querés vos seguís. Por suerte con el Pablo Sí, creo que sí, somos muy parecidos. O sea, yo particularmente con Pablo no es que nos llevemos solamente bien y que seamos solamente amigos, sino que incluso antes creo que ya estaba como una cosa de poder trabajar juntos. O sea, como que antes de volvernos buenos amigos o lo que sea, compartimos un stand en la Crack Bam Boom y ya nos dimos cuenta que iba joya. Y entonces como que esa cosa de compartir stand y decir, me siento como en casa, que no es algo muy común y la gente que feria lo claro. sabe, por más amigo que seas del que está feriando al lado, a veces también te puedes irritar y viceversa, también puedes hacer irritar a alguien Muchas con tu horas. forma de feriar. Entonces yo creo que antes que eso de amistad y todo eso, sí, con Pablo tenemos suerte de que podemos, nada, somos bastante parecidos, entonces no sé, con todo el tema de la comunicación es bastante fluido y sin duda todo lo que es internet y eso ayuda. Em, no sé, Pablo, ¿qué quieres agregar? Tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio también de esto de cómo planteamos la editorial. O sea, yo, por ejemplo, puede pasar en otros trabajos que a veces tenés un mensaje pendiente de alguien, pues decís, uy, tengo que contestarle a esta persona, tengo que correr con esto, o te sentís presionado, porque eso entre nosotros nunca nos pasa porque es como que nos conocemos como muy en los tiempos, como que no trabajamos como ni muy apresurados ni tampoco muy colgados, como que es un buen punto medio y somos como muy respetuosos también del tiempo del otro, pero porque se dio así también. Y entonces la comunicación a distancia funciona perfecto y después cuando siempre habiendo
ferias, o sea, Atos viene, no este año, ¿no? Obviamente, pero que venís 2 o 3 veces para Buenos Aires y yo para allá también, entonces, y creo que también sucedió cuando estuvimos en lo de Kunde en el primer EPA y vimos que nos entendíamos en ese sentido, y la verdad es que no, la distancia no nos ha complicado. La única, digamos, complicación, si se quiere, es a veces que hay algunos libros que tenemos acá y cuando se empieza a acabar el stock en Córdoba yo tengo que mandarle una encomienda allá y viceversa. Es como digamos, pero es como una cosita así, digamos, que casi que no calificas, digamos, como dificultad. Es como una cuestión de logística, nada más que organizar, pero Sí, sí. no, no nos Sí, cambia, digamos. yo creo que para hablar un poco también de la pregunta de antes, como para agregarle un extra, también como Pablo y yo tenemos algunas tareas que son como bien, cada uno lo hace y no las intercambiamos, también hay muchas cosas que son como aguas internacionales. Entonces, eh, entonces como que a veces el Pablo está full con clases o no se puede, no sé qué, entonces yo me re puedo encargar de esa parte sin drama. Y a veces pasa al revés. Claro, Y como que también a veces nos vamos tirando como algunas pelotas, sobre todo con el tema de distribución, lo que decía Pablo de las encomiendas, bla, bla, y eso. Entonces, no sé, Pablo una semana no puede enviar a una librería libros que necesitan, bueno, lo envío yo de Córdoba, no pasa nada. Entonces, como que eso también, yo creo que si tendríamos como bien separado todo exactamente qué hace cada uno, como si fuéramos así una empresa, onda, cada uno en su cubículo. Yo sí creo que se complicaría un poco, pero no es el caso, me parece. claro, Perderían Eh, flexibilidad. Sí. claro. Chicos, ahora sí, yendo a una cosa muy puntual que fuimos tocando en algunas otras preguntas. Deriva fue bastante pionera en lo que es la edición argentina más independiente de historietas, en tocar mucho lo que es la parte digital, no solo con que ustedes tienen muy aceitado el marketing digital en las redes, con el podcast, con la revista. ¿Cómo ven ustedes todo el paso al digital? ¿Cómo lo fueron pensando cuando arrancaron la editorial y cómo fueron avanzando con estos proyectos abocados específicamente a la parte digital de la editorial? Ok. Todo empezó, creo, con la página de YouTube, como con decir, bueno, no usemos solo las redes sociales o las aplicaciones masivamente usadas por usuarios como para spamear no sé, nuestros libros o las librerías donde se venden o las ferias en las que vamos a estar o nuestras presentaciones, sino que también como que mi idea desde un principio fue como también poder usarlas de una manera en la que sea friendly para el usuario, digamos, ¿no? Que no sea que el usuario se tiene que meter a un Instagram y es tipo puro spam, como todos flyers. eh, y bueno, y como ir generando eso. Y entonces como que de ahí me pareció una buena idea y, y, y esto surgió justo en el momento en donde me había conseguido una cámara y como que bueno, bla, bla. Me pareció una buena idea como empezar a hacer unas entrevistas a los autores, autoras que iban pasando por la editorial. Y de ahí como que bueno, me hice la página de YouTube como para generar este otro material que, no sé, para la gente que no le interesa tanto la historieta, puede incluso interesarle esas entrevistas si les interesa el dibujo, por ejemplo, o el arte. O si no, o si vive, no sé, viven no sé, en Canadá y no le pueden llegar nuestros cómics, bueno, por lo menos pueden escuchar estas entrevistas que le hicimos a tal autor, ¿no? Y después cuando entra Pablo, también, bueno, la primera vez que realmente como con Pablo nos conocimos fue en la Crack Bam Boom del 2017 y ahí Pablo Sí, es me verdad. presentó a Berliak. Ahí fue la primera vez que lo conocí Ah, a justo Berliak había venido también. para hacer Sadboy y presentar Sadboy y todo eso. Y medio como que desde ese contacto quedó ahí como la semilla como para después, por lo menos en la cabeza de Pablo, como para después editar algo de él en algún momento. Eh, y no sé, Pablo, si quieres contar cómo surgió también lo del podcast. Bueno, el podcast un poco también,
fue mucho también no me acuerdo de quién surgió la idea, si surgió de Berlac o estaban también nosotros, me parece pero Berlac fue fundamental en ese sentido, pues siempre había estado, un poco pasó como nos pasó a nosotros, en el sentido siempre lo había querido hacer, pero no quería hacerlo solo, y como que cuando le propusimos editar y conoció el catálogo y todo eso, es como que se enganchó con la estética y como que medio que se alineó, digamos, o sea, se alinearon como los planetas de cosas que todos queríamos hacer y medio que lo del podcast también terminó de construir un poco como nosotros, cómo queríamos hablar de los autores, cómo, digo, también pasó que a mí, por ejemplo, lo personal, siempre me interesa mucho más cuando el autor habla, digamos, desde cómo piensa el lenguaje, cómo piensa lo que quiere contar y la narrativa y los tópicos que lo mueven, a por ahí de cómo apoya el plumín en la hoja, o cuestiones como muy técnicas de dibujo. Y me parecía que eso, y nos parecía que eso estaba faltando, por lo menos en ese momento, o por lo menos de lo que conocíamos nosotros, ¿no? Y nos pareció una forma fresca de presentárselo a esto que decía Atos, de como que sea muy friendly hacia el que lo vea. Digo, que se pueda sentar una persona a ver esas entrevistas o esos programas, como puede ver una entrevista a un director, una nota a un novelista, qué sé yo, como desde un espectro más amplio, digamos. Y ahí empezó a andar lo del podcast y lo de las entrevistas, que no me acuerdo si ya habíamos hecho alguna entrevista, Atos, antes del podcast o Sí, fue como medio toda la parte. cuando salió Gumbara, o sea, la primera entrevista que creo que hay en el canal, si no me equivoco, es de Gumbara, no me acuerdo bien ahora, pero fue como a partir de 2018 empezamos con las entrevistas y a mediados de 2018, ese mismo año, creo que empezamos con el podcast. O fue el 2019 lo del podcast, no me acuerdo. Creo que fue el 2019. Sí, no, 2018 fue. Ah, no, 2018 fue. 2018, vamos 3 Eh, temporadas ya, cierto. Sí, sí. con Eh, respecto al podcast, ustedes, digamos, es un podcast bastante particular. Nosotros tuvimos la suerte de participar acá con Mati, y gracias por invitarnos, obviamente, pero ustedes como que es un podcast de cierta profundidad, o buscan autores o buscan temáticas, desarrollan, tienen, digamos, dan posturas acerca de lo que tocan o de los temas que tocan, digamos, ¿cómo es que estructuraron el podcast? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué cosas proponen? Obviamente que, digamos, ahí Berliak cumple un rol medio determinante porque es el que lo lleva adelante de alguna manera, Ujú. pero ¿cómo funciona? ok. Eh, Creo que fue cambiando, pero no sé si podés que vos te acordás cómo porque sí. empezamos y fue evolucionando. Eh, Sí, al principio empezó como un podcast como que es lo que decía Pablo, de, bueno, charlemos de cosas que por ahí no se hablan tanto, desde el lado de ser autores y de ser editores. O sea, no hablar desde un punto de vista como de solamente de periodismo, en un Claro. sentido de generar como un balance, ¿no? Y ir viendo de por este lado, por el otro, como debería ser, sino decir justamente somos lo que somos y acá está, ¿no? Y empezar con eso. no, porque Y tampoco entonces somos como que empezó, periodistas, o sea, también por eso, claro. porque digamos, no intentamos ponernos ese lugar porque no es lo que nos iba a Ujú. salir, digamos. Entonces, en ese tratamos de Claro. ser como lo más Entonces, genuino. sí. Entonces fue como eso, ponernos a charlar de temas que por ahí planteaba Pablo, por ahí planteaba Berlia, por ahí planteaba yo en los programas y también sumar a un invitado por WhatsApp, así como ir eh, en un pregunta-respuesta tipo ping-pong rápido de 15-20 minutos en el medio del podcast y como para darle también un cambio de ritmo, ¿no? Y de paso de ese programa hablábamos un poco también de ese autor o de esa autora y medio que el tema del que estábamos hablando iba a estar medio intrincado, ¿no? Y así lo hicimos la mayoría de veces, pero después nos empezamos a dar cuenta que eh, era más interesante que el invitado o la invitada esté durante todo el programa. Y así lo empezamos a hacer este año. También por un tema de Sí, que decidimos hacerlo más, perdón, también creo que pero hablar también, de nuestro trabajo de todos los días, perdón, justo no, te no, me pausaste.
Creo que también en algún momento se empezó a agotar, digamos, el hablar de trabajo diario de cada uno, como que uno termina revisitando las mismas cosas. Creo que nosotros nos estábamos empezando a cansarnos de escucharnos también en algún punto, a uno mismo, ¿no? Entre nosotros. Pero sí es cierto que al principio empezó con una grilla muy definida, en el sentido, digo, incluso teníamos lecturas, ¿te acordás? O sea, como que Sí. hablábamos de lo que habíamos estado leyendo, hablábamos de lo que estábamos trabajando y hablábamos después de la entrevista del invitado. Eso al principio era como muy estructurado. Sí, y Sí. después, bueno, fue cambiando como eso, para no, como que eso se nos volvió un poco cada vez más tedioso, como tenerlo tan grillado, y dijimos, bueno, lo hagamos más largo, menos editado, o sea, ahora no estamos cortando casi los programas, si grabamos 2 horas y media, son 2 horas y media de corrida, y de esa manera como que es más fácil para nosotros grabarlos este año, y también salen muchos temas nuevos por estar hablando más tiempo con gente, ¿no? Cada invitado y cada persona que viene al programa, ahora que está durante esa hora y media o esas 2 horas, tiene mucho más tiempo para responder sus preguntas, eh, puede incluso traer algún tema particular, por ejemplo, si es de otro país o si se dedica a otra cosa o no sé qué, entonces por ahí se vuelve más flexible. Y creo que nos fuimos ni me acuerdo cuál era la pregunta. Con respecto al podcast en sí, digamos, ¿cree que ayudó a la editorial a consolidarse o al menos a considerar algunos aspectos de la Ah, editorial? sí. ¿Sirvió como órgano de difusión? Sí, sí, sí. O sea, desde que empezó el podcast, muchísima gente nos empezó a conocer. Muchísima gente. Hay gente que nos Eso es conoció muy primero por el raro. O podcast. sea, sí. O sea, hay gente que se me acercaba creo que desde el 2019, como que empezó a pasar sobre todo, de gente que se empezó a acercar al stand diciendo, ah, ustedes son los del podcast. Y por ahí recién ahí veían las publicaciones y nos compraba algo. Muy raro. Y en ese sentido, como es lo que decía antes, nos salió bien en pensar que justamente Deriva no sea solo como una editorial que hace libros y que la puedes comprar acá y allá, sino que también son personas trabajando que a veces les gusta hablar de otra cosa y por eso tienen, o de historieta, pero no solo de ellos mismos o de lo que editan y por eso tienen este podcast y quieren también que los autores tengan más voz todavía y hacemos las entrevistas y bueno, y así. Yo creo que sin duda eso atrae muchísima gente. O sea, Y de hay alguna mucha manera gente se creo que fue, está... creo que de alguna manera además perdón. fue dando también una sinergia de que todo se conectó de alguna manera, porque a veces gente que Ujú, conocimos por los sí, podcasts, gente que hemos terminado editando o que algunos que nos gustaría editar y con los que seguimos conversando, o sea, es como que creo que también cada cosa que pensamos en introducir, como que vemos es orgánica y si no la descartamos, es como que se ha ido conectando bien con todo lo demás, o sea, eso ujú, también pasó un poco. sí. Y yo creo que como la última fase, no, la fase más nueva de todo esto de Deriva como no solo una editorial, sino como una productora de contenido de historietas. Yo creo que bueno, que también se suma con todo esto de la revista digital y todo eso, como y con planes a futuro que tenemos también planeados. Matías, creo que es el momento de hacerle preguntas sobre la revista digital porque si no, Ato se muere. Perdón, Dale, perdón. chicos, cuenten sobre la revista. Es el momento. Y nada, la revista la veníamos planeando sí, salió en 2019 y la idea era justamente como traer a la mesa más gente, o sea, como que llegó un punto en donde dijimos, tenemos demasiada gente que queremos editar, que nos gusta mucho el trabajo que hacen, pero no nos dan las manos, ni siquiera nos dan los tiempos para editarle un fanzine a cada uno o a cada una. Entonces nos pareció una buena herramienta como generar este medio que es la revista, en donde gente puede ir tanteando cómo es trabajar con Deriva y de las cuales a la revista se suma gente que ya pasó por la editorial en físico,
gente que se va a venir en el futuro, gente que por ahí no va a volver a publicar con nosotros nunca o hasta no sé cuántos años, pero que tuvimos la suerte nosotros de poder, aunque sea trabajar con ellos o con ellas, porque nos encanta su trabajo, y bueno, la revista es como eso, ¿no? Y también había sido como que veníamos con la idea de trabajar en digital desde que empezamos a pensar Barnabas Jones, con Damián Connelly. Con Damián tuvimos muchas charlas antes de que incluso Kundo se sume al proyecto, sobre armar una colección que sea justamente digital. O sea que en realidad Barnabas Jones y Mano Oculta, toda esta colección de libros apaisados, sean también en digital, medio como una cosa de Panel Syndicate, si se quiere. Como que esa era una idea en el inicio. Después se fue transformando, pero siempre quedó ahí como desde esas charlas con el Dami, quedó como esa semilla de, bueno, hay que hacer algo digital porque sí, porque hay mucha gente que se va a beneficiar de eso y mucha gente que le va a interesar Deriva por eso también. Y bueno, y un poco de ahí surgió el año pasado hacer esa revista, que fue medio un prototipo, porque justo, bueno, en el prólogo de la revista dice, no sabemos cuándo va a salir el 2 ni qué va a pasar, y el approach a los autores de ese primer número fue tipo, queremos hacer este experimento que puede salir mal. Quieren participar y bueno, por suerte Muy seductor todo. por suerte toda la gente nos dijo por suerte nos dijeron todos que sí y, y bueno, y funcionó, o sea, funcionó, por suerte. Bueno, y Pablo. algo de esto que decíamos de cómo se fue dando un poco todo, cuando salió el número 1 yo me acuerdo que estábamos con 1000 cosas y Atos dijo, che, porque podríamos hacer la revista digital ahora, qué sé yo, pero yo ya lo tengo pensado más o menos así, ¿ok? Y la verdad es que él estuvo mucho más encima de ese primer número que yo. Y por ahí cuando empezamos a gestar el siguiente número, vos estabas terminando Mano y yo como que tenía más en la cabeza con quiénes queríamos trabajar y todo eso. Ujú. Y como que eso es como un buen ejemplo de a veces lo que pasa en la mecánica de la editorial, como que esto de que hay cosas en las que estamos un poco los dos y bueno, y toma la batuta de eso un poco el que está más libre. Y generalmente siempre estamos de acuerdo con los autores, Ujú. con la estética, incluso a veces hasta con las fechas, digamos. O sea, Ujú. medio que se da así Sí, la de dinámica. hecho, bueno, esto no lo anunciamos oficialmente por Deriva, pero va a salir una segunda revista este año. Y de hecho eso, la idea, como dice Pablo, toda la idea de trasfondo de la revista y esta en este caso va a venir con una temática especial, todo eso lo planeó el Pablo y muchos de los autores se contactó el Pablo. Y como que ya estaba súper armado. Y después el Pablo se puso con un montón de cosas y por ejemplo todo lo que significó como escribir el editorial de la idea del Pablo lo hice yo. Entonces fue como traducir lo que él me había contado en audios de 5 minutos, como en el párrafo para que los autores puedan entender de qué se va a tratar la temática. Y como eso, sí, totalmente. Eso demuestra como bueno, que ya Sí, nos cómo no. conocemos bastante. Sí, la dinámica. Vos recién decías o mencionaste algo puntual y me gustaría que por ahí te explayes en eso con respecto a los tiempos de producción y que entonces la revista digital era más viable que por ahí producir un fanzine. Digo, Ujú, y de vuelta cuando hablábamos al principio de la charla con respecto a libros, fanzines y demás, también habías hablado de ese tema. Eh, ujú. ¿Qué diferencia hay entre producir una revista digital, producir un fanzine o producir un libro? Eh, Principalmente en el digital, en general, ya sea revista o no, pero en pensar una publicación digital tiene menos pasos el proceso. Por ende, es más rápido. Eso es como lo inicial, sin tocar temas como que no sean puramente de edición pura, así como, y eso, ¿no? Como que es súper económico en ese sentido de tiempo. Es como, bueno, planteamos la idea, se hablan los autores, se puede hacer las revisiones que se quieran hacer,
pero en cuanto a mí me llegan los archivos, yo por ahí en una semana ya podemos publicar la revista digital. Claro. Mientras que si fuera un fanzine, o ni hablar de un libro, por ahí desde que me llega tardamos 1 o 2 meses hasta que sale, por todo lo que hay que preparar. Y ni hablar si incluye una preventa y si hay que armar una serie de lives y todo eso. Como que a nosotros nos gusta tener todo La muy, muy presentación planeado. Entonces, claro. Sí, las presentaciones sí, físicas, o si no sea, fuese un año como este, o sea, es todo sí, y o sea, también creo que tiene nosotros que ver que somos algo, muy, perdón, perdón, porque hay algo medio que se dio no, tácito también, pero que lo fuimos haciendo es que nos gusta también que como acompañar bien a cada publicación, más allá a veces del tiempo de producción y todo ujú, eso, creo que hay un tiempo, digamos, de promocionarla, de que se vea, de como que cada proyecto tenga su mimo, digamos, y, y como somos dos, también, ¿no? No sé si seremos siempre dos, pero como somos dos, también es una cuestión de que tenemos como que acotar, digamos, para cuidar cada proyecto, digamos. sí, sí, yo creo que, y también lo vamos perfeccionando. O sea, a veces decimos, no, bueno, nos llega, no sé, el tal libro listo por el autor dentro de, no sé, mañana. Entonces, tenemos 30 días para diseñarlo, yo qué sé, bla, bla, y después, bla, bla. Y a veces esos tiempos se van cambiando, ¿no? Pero como que eso, nos tomamos mucho tiempo para cada publicación y sin duda lo digital se nos facilita mucho eso. Sobre todo porque por ahí somos eso, bastante quisquillosos con todo eso. Entonces, las cosas que veo que es muy, muy buena. Otra cosa es la típica, lo digital llega a todos lados mucho más rápido y mucho más fácil. Eh, Eso es otra condición buena de lo digital. Y no solo porque por ser digital y por poder enviárselo a alguien en menos de un segundo, sino también porque es un producto que generalmente y por una razón es más barato. Entonces eso también ayuda. ¿Es más barato o es gratis? ¿No? Claro. Entonces eso también ayuda. Eh, y bueno, yo creo que esas son como las dos cosas más importantes. No sé si me olvido de algo. Otra cosa que me olvidé decir de la revista es que también fue como para nosotros importante que sea de pago. Como yo creo que había muchas cosas digitales de historieta argentina en el 2019, pero la mayoría eran como el webcómic, está muy de moda y estuvo muy de moda, ¿no? Y no tanto como eso de pagar por algo digital. Y entonces como que por ese lado también venía siendo una prueba, porque como que en ese momento, y lo seguimos pensando, nos parece una buena idea que la revista de alguna manera también pueda ser como autosustentable y que la gente que trabaja en la revista, aunque sea que lo que se lleven, o lo que nos llevemos todos, ¿no? Por lo que se vende, etcétera, etcétera, sea muy poco, que por lo menos esté eso ahí, como mínimo. Y nada, nos parece que está bueno. Eh, Nada, eso, quería agregar nomás. No, de hecho es una buena acotación. Em, digamos, ustedes se mueven en el medio editorial, hay otras editoriales y demás. ¿Encuentran puntos de contacto con otras editoriales? ¿Encuentran editoriales hermanas con las cuales trabajan de forma fluida? A mí se me congeló al principio de la pregunta, perdón. Sí, a No, mí también. chicos, tienen que aprender a leer los labios, no puede ser así. No, les decía sí que, digamos, ustedes se mueven en el medio editorial, tienen un catálogo, tienen una propuesta editorial, pero encuentran en el medio otras editoriales amigas o con las que trabajan en conjunto o con las cuales tienen un catálogo que ustedes piensan que es afín. Sí, 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 yo no sé si hay obviamente no hay nunca una identificación 100% con alguno, pero hay puntos de contacto. No sé qué opinas vos, Atos, pero me parece que sí, sí, sí. siempre hay puntos de contacto.
Sí, y siempre creo que como editorial que también va creciendo de a poco y que no nos gusta como mandarnos de lleno como a, no sé, a comprar un stand de 10 metros en la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo creo que todos esos puntos de contacto con las editoriales y con amigos editores y amigas editoras es crucial. Nos ayudó a crecer muchísimo. Ujú. Desde, por ejemplo, casi todos los años que fuimos a la Crack, de alguna u otra manera, fuimos en conjunto con otra editorial. Ya sea en los últimos 2 años que pudimos ir con Faro Negro a un stand, que era como el stand de Deriva y de Faro, y, Sí. y era hermoso. Y también cuando fuimos a la Crack la primera vez, fuimos yo y el proyecto tenía el Pablo en su momento de fanzines. Entonces siempre como, yo creo que, o sea, ya de por sí creo que en general lo editorial es muy difícil hacerlo solo. Yo creo que también, y eso también eh, sirve para todo el resto. O sea, yo creo que también una editorial sola también es difícil. Yo creo que teniendo compañeras editoriales todo se hace mucho más ameno y esa contaminación es buenísima. Eh, Sin duda. Sí, nosotros, Yo creo qué sé yo, o que sea, siempre tuvimos mucha relación con los chicos de Buen Gusto, por ejemplo, o sea, ujú, siempre, bueno, hemos ido a la imprenta juntos, digamos, también a veces, o sea, como sí, decía él, con Faro, no solamente había amistad digamos, esa colaboración directa de alquilar el stand, sino también que, que había como un mutuo estímulo estético, digamos, o sea, los formatos, ellos hacían las cosas como mucho más artesanales y nosotros por ahí dividíamos un poco entre un poco y un poco, pero siempre hay una cosa de mirar, che, cómo está haciendo esto, como hay un estímulo, digamos, el tenerlos ujú, cerca, ¿no? Eh, sí, sí, Me sí. parece que eso siempre pasó, esa Sí, de hecho yo colaboración y creo esa que influencia. sí, sí, yo creo que en modos de pensar, yo creo que bueno, que con Faro siempre congeniamos mucho. Eh, Ujú. y de ahí, bueno, y de ahí salió también la buena relación que tenemos con Mati Chenzo, con Kundo, bueno, con todos los chicos de Faro. Pero digo particularmente a ellos dos porque después o antes terminamos editando juntos. Eh, Claro. Claro. y bueno, sí, yo con los chicos de Buen Gusto y en general de Prende Fuego fueron una gran ayuda. O sea, tengo mucha amistad con casi todos los chicos del ex colectivo y me ayudaron mucho como en ese primer año, segundo año, como en donde estaba empezando. Bueno, yo incluso a Hernán lo conocí antes que a Atos en la Feria del Libro de Villa Mercedes, en San Luis, y medio que ahí también me entusiasmé con esto de feriar y con conocer un poco todo ese mundillo de la edición, fue como un primer contacto ahí, y después pasó un tiempo hasta que fui a feriar yo, pero eso como fue como mi primer contacto, y de hecho desde esa época hablamos mucho, o sea, como amigos y como editores, digamos, en los dos aspectos. Mati, no sé si tenés alguna pregunta. ¿Te parece que ya vayamos a las preguntas sobre lo actual, digamos? Dale, dale. Em, Chicos, ¿cómo, cómo afectó la editorial y cómo afectó los planes que tenían, digamos, o tal, los adelantó, los atrasó, todo el tema de la pandemia y de la cuarentena, desde que arrancó hasta ahora? Y un poco las dos Dale. cosas. Algunas cosas las adelantó y otras las Sí. dilató. Eh, Porque ustedes tenían mucho, Fundamentalmente, eso de los proyectos digitales, es una cosa que explotó mucho a partir de las dificultades para distribuir y para ir a comprar los libros. Y ustedes ya estaban muy, Ujú. muy aceitados en ese sentido. sí, Sí, eso se terminó de acelerar. Sí. sí. Yo creo, o sea, nosotros ya veníamos desde el 2019 más allá de la revista, parece que la estoy nombrando en cada pregunta, reempezado. Más allá de eso, yo ya venía en mente, y bueno, los dos con Pablo, pero yo estaba particularmente trabajando en eso desde el lado de diseño en la web. Eh, y
cuando pasó esto de la pandemia, dijimos, bueno, nosotros teníamos un plan de que la web esté, ponele lista, más o menos para julio. O sea, como que un 50% de la web esté lista en julio. Pero al final tuvimos que adelantar y el 50% de la web, que es decir, toda la web sin la tienda, lo sacamos en abril, creo, o en mayo, junto con Mano Oculta. Y después, bueno, sí, en julio sacamos el resto. Pero eso se adelantó, sí, como por 4 meses, más o menos. Y estuvo bueno que se haya adelantado, la verdad. O sea, fue como un empujón, un estrés de un par de días, pero valió la pena. Y bueno, y en cuanto a la revista, es lo que dijo Pablo. Ya la teníamos como muy en mente también, entonces no tuvimos que apurar ni a los autores ni a nosotros. Sí, generalmente Ustedes, nos pasa que... ¿Qué? perdón, pero Perdón. ustedes comparten con nosotros haber sido las únicas dos novedades editoriales del mes de mayo, el libro de hoy Sí, y Mano Oculta. Sí, ¿Cómo fue la sí, sí. experiencia de editar en papel durante la cuarentena? y bueno, en cuanto a eso sí, también, como que nos pasó que Mano Oculta estaba ya requete mega cocinada, o sea, era una cosa de que si no la sacábamos en mayo, de todas maneras íbamos a tener los libros ahí esperándonos o sea, fue como, ¿qué hacemos? O sea, de hecho, esto fue o sea, era un 50-50, ¿qué hacemos? ¿Los Literal, guardamos habíamos hasta que sepamos? sí. Los guardamos los libros en nuestras casas hasta que sepamos que esto termina y los podemos llevar a ferias y hacer el circuito normal, o ya fue. Y bueno, decidimos que ya fue. Sí, Pablo, además ¿quieres también decir? creo que ya teníamos metido, o sea, el libro ya había entrado a imprenta, ya habíamos mandado los archivos, ya habíamos mandado el pago. El tema es que también íbamos a, ¿cómo se llama? Habíamos cambiado de imprenta justo y yo iba a ir a conocer la imprenta, me iban a mostrar, íbamos a llevar los libros, así. Y bueno, por suerte nos encomendamos a que teníamos confianza, nos dio mucha confianza los muchachos de la imprenta y bueno, nos encomendamos con las cosas que les pudimos mostrar por fotos y todo eso, de cómo en las otras ediciones y todo eso, pero hubo una parte física de ir a conocer el lugar, de mostrar los libros, que no se pudo hacer. Y bueno, por suerte salió todo, salió todo bien. Pero digamos, eso fue como, digamos, no el traspié, pero la vertiginosidad que se Sí. dio en ese momento, digamos. Sí, y después, eh, bueno, también como poder integrar bien todo el tema, porque antes las preventas, yo creo que antes de la pandemia, las preventas en las editoriales era como una cosa más relajada. La gente compraba y nos decía, dentro de 7 años ya voy a ir a una feria y ahí lo busco. Medio que les chupaban huevo. Que era algo, era algo bueno, porque a veces yo, o sea, no sé, llevaba una bolsita con 10 preventas a todas las ferias y por ahí recién en diciembre te las buscaban a todas. Lo cual está bueno que ahora eso no pase, pero también estaba bueno porque si por ahí vos te retrasabas un poco, nadie te iba a recriminar nada. En cambio, nada, como algo nuevo ahora sí es cuidar mucho al cliente también, a la gente que nos apoya, porque nada, queremos que les llegue bien, ¿viste? Ahora es más difícil hacer llegar los libros, entonces como que bueno, tuvimos que aceitar mucho de eso, de que les llegue bien a la gente que nos apoya, a los libros, que puedan de varias maneras fáciles acceder a ellos, ya sea desde la web o desde las librerías. Y nada, eso, como también Pablo hizo mucho laburo de andar de acá para allá haciendo envíos en las librerías, sobre todo allá de Buenos Aires, y sin duda como que aceitamos mucho la distribución, eso es otro cambio, y nos vino re bien también ponernos Sí, las pilas con eso, entonces, sí. Y también nos gusta que haya salido Mano Oculta y que ahora haya salido 2020 y que no nos haya parado tanto el año lo de la pandemia. No por una cuestión de decir, yo qué sé, esa, lo pudimos editar, no sé qué, vencimos la pandemia. No por eso, ¿no? Es una boludez eso, sino porque de alguna manera ya nos podemos ir concentrando en que eso En se venda, crecimiento. por un lado,
y que se mueva, pero que justamente, pero que también lo que sigue. Entonces, lo bueno va a ser que si bien muchas cosas se retrasaron, por lo menos 3, 4 publicaciones se Sí, pasaron de retrasaron año. para el año que pasaron de año, digamos, pero más allá de eso, ya nos podemos meter con proyectos nuevos y eso, y también por ahí la monotonía de empaquetar envíos y de arreglar por mail con gente y todo eso, por lo menos tenemos estas nuevas cosas que bueno, que también te dan ganas de seguir y de tener que vender y mover y que la gente se copie con los proyectos para poder el año que viene también arrancar con todo. Entonces, está bueno, yo creo que eso. Sí, creo Sí, ahí, que eso Pablo. resume todo. No, eso que sí, creo, eso resume todo en realidad. Mati, ¿estás preparado para la pregunta final? Sí, sí. Bueno, nada, a ver, siempre es la misma pregunta para todo el mundo, es un poco a modo de cierre de todas las entrevistas que tiene que ver con el rol del editor, ¿no? Siempre hacemos el mismo cuento, pero digamos en la época del industrial de la historieta acá en la Argentina, hasta el año 2000, por ahí la imagen del editor era un poco distinta, es decir, era alguien con un control editorial férreo, donde por ahí el editor cumplía roles de hasta de gestar series, ¿no? O de poner autores, o sacar autores, o de controlar guiones, y una cosa un poco más dura, digamos, al estilo, no sé, de Antonio Presa o por ahí el estilo de Scuti, que tenía una factoría de historietas que producía, digamos, una cantidad enorme de historietas para Italia bajo condiciones italianas, ¿no? Em, y después de eso, digamos, tuvimos unos años que justo los hablábamos con Pablo antes de la entrevista, de donde no existía, digamos, un rol del editor y de repente, de unos años a esta parte, se empezó a reconstruir ese rol, obviamente con diferencias y con nuevas características. Y la pregunta es básicamente, ¿qué es lo que ustedes se imaginan, digamos, del rol de editor? ¿Qué significa ser editor hoy? Y cómo va a ser en los años futuros, ¿no? ¿Quieres Arranco yo. arrancar, Pablo? Dale, dale. Dale. Bueno, yo creo que en ese sentido hay cosas de las que dijiste de cómo se solía trabajar que me gustan y cosas que no. Eh, creo que, creo que una intervención fuerte del editor es buena si no es vertical, ¿no? O sea, nosotros o sea, creemos en una posición del editor que mira los guiones, que ve las puestas de página, no para ir al puntillo a corregir cada cuadro, pero sí para acompañar el proyecto. Pero a la vez también creemos en la flexibilidad, o sea, digo que tratamos de ir viendo, por ejemplo, y creo que eso es importante, de qué necesita cada autor. Digo, si un autor tiene un funcionamiento que está muy en su mundo hasta que está cerrado, bueno, entraremos a partir de ahí y conversaremos a partir de ahí, por ejemplo. Y en ese sentido me parece que tener un rol activo pero flexible en ese sentido y no ser tipo una receptoría de trabajos me parece que, que es muy importante. Y en ese sentido creo que también esta cosa de una especie de scouting de ir a buscar y ofrecerle a los autores como formatos, contenedores que por ahí no se le hubieran ocurrido, pero que creemos que pueden ser buenos para su trabajo, también me parece que es un rol importante para que no sea tan difícil llegar para el autor a verse publicado, como que está como un arrastre como más fuerte en ese sentido. Me parece que, que en ese sentido, la edición en el sentido del futuro es esa, es que el rol sea cada vez más activo, pero desde ese lugar. Y después yo creo que en cuanto al rol actual, me parece que tiene que tener editor. Creo que, me acuerdo de una vuelta, había una entrevista de Alcatena que decía que él veía la Scorpio, la revista Scorpio, y quería estar ahí, ¿no? Bueno, creo que en la idea de construir una imagen de la editorial, un lugar, como que la editorial sea un lugar, tiene que ser algo también que le genere a gente, uy, yo quiero estar ahí. Me parece que en ese laburo desde la editorial es importante también, porque eso es lo que a vos como autor, aunque haya autores que todavía no conocemos, eso es lo que va a hacer que los conozcamos, que ellos digan, che, quiero estar ahí.
a mí durante mucho tiempo no me pasó. Y me parece que está buenísimo cuando te pasa y vos decís, che, quiero estar acá donde estoy, quiero ir ahí. Te da como un motor. Y me parece que ese es el otro rol importante, como más general. Ujú. Sí, sí, concuerdo con Pablo. Por ahí, también yo creo que hoy en día la palabra editor eh, es como un poco más ambigua de lo que lo era antes. O sea, antes el editor obviamente era quien se encargaba de la edición, ¿no? Eh, y si bien siempre ese tipo de palabras como editor, como productor musical, siempre son gente que por ahí sabe hacer un poco también de todo, ¿no? Por más que lo suyo sea hacer la edición de un libro, por ahí también sabía eso, generar, no sé, la parte administrativa de distribución, bla, 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 bla. Yo creo que hoy, como la cuestión de editor y sobre todo hablando de la historieta independiente acá en Córdoba, acá en Argentina, digo, y también en otras partes del mundo, yo creo que también el editor independiente o alternativo, si se quiere, está en un linde también de ser muchísimas otras cosas. Y eso es como una diferencia que yo veo clara. Y yo creo que está bien que sea así y creo que hay que ir adaptándose a eso, sin duda. Por lo menos yo así lo veo, ¿no? Yo creo que hoy en día para que exista el rol del editor, para mí por lo menos, particularmente en mi hacer cotidiano, digamos, como editor, eh, tiene que ver con muchísimas otras cosas que no son solo edición. Y, y eso es como lo más importante y lo más novedoso de ser editor hoy, que no sería lo mismo que ser en otra época, como decías vos, Juliano o Pablo. Entonces yo creo que eso sería como algo que yo veo como algo bueno de esta época del editor de ahora. No es solo un editor, sino que también se carga de muchísimas otras cosas y, y eso enriquece un poco también a la solidez que tiene el mercado del libro en general, que está bastante añejo. Eh, y siempre parece que está siempre en decadencia, ¿no? Desde hace 20 años o más, o sea, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, el mundo ya dijo o sea, mucha gente ya dijo que ya hay demasiados libros y que ya nadie lee. Y yo creo que eso no es un problema y porque nunca lo es, no es un problema de que la gente no lea, sino que también la gente que por ahí está detrás y que tiene un rol de editor o de productor, eh, no sé, por ahí tampoco buscó nuevas formas. Y yo creo que un poco buscar esas formas es una tarea bastante noble y es lo que me gusta de editar. Aunque por ahí después no llega a nada, porque después por ahí eh, queda en lo mismo, pero bueno, yo creo que está bueno como pensarlo así, me parece. Vos decís que no es el fin, es la búsqueda. Sí, no sé, sí, yo creo que sí. Y, y no sé, y también eso, como no tener miedo a decir que no hace falta que exista ya un editor. O sea, es algo que hablamos mucho también. O pienso yo, como si el rol de editor sigue siendo necesario hoy en día, donde, sobre todo en lo digital, hoy en día con lo de la pandemia, la autopublicación es como mucho más viable, mucho más fácil. Entonces, eh, yo creo que si, o sea, yo creo que el talento ya pegada como a la tarea que nos toca hacer en la editorial, pero también podría tener otro nombre y se podría ir modificando y bueno, no creo que haya como sea un gran problema. Lo importante siempre es como hacer esto que nos gusta, que es hacer historieta y trabajar en eso, como distribuyendo, lo que sea, no sé. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por haber participado. Sí, ahora, y bueno, simplemente terminamos con la entrevista, pero muy interesante y rica ante todo. Sí, bueno, nos vemos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias por la invitación.